las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para entender lo que Dios nos está hablando, debemos entender muy bien los términos que Dios está utilizando. El término que usa aquí este texto, es que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El término estaban nos indican que en tiempo pasado estas tinieblas estaban, quiere decir, que ahora las tinieblas ya no están ahí. Una de las consecuencias para que las tinieblas estén sobre la faz del abismo, es porque la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando la Biblia habla de la tierra, la podemos entender, con varios niveles de entendimiento. Los niveles de entendimiento que nos muestra la Biblia, son 3 niveles para arriba, y 3 niveles para abajo. Terrenal, animal y diabólico para abajo. Santiago 3:15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Los otros 3 niveles para arriba son humanas, angélicas y espirituales. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Dentro de estos niveles de entendimiento, para arriba, la tierra representa la misma Biblia, que es donde está la semilla, y que esta semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. La semilla es la palabra de Dios. Cuando la semilla que es la palabra de Dios, la tenemos dentro de nosotros, la tierra representa a nuestro corazón. Pero en otro nivel de entendimiento, cuando la Biblia habla de la tierra prometida, se refiere a la Nueva Jerusalén, que es la ciudad de Dios. La tierra que está desordenada y vacía es nuestro corazón. Desordenada y vacía porque no entendemos el orden de Dios y le falta la enseñanza espiritual de su palabra. Ahora es Dios mismo que manda al sembrador que es Jesús, para sembrar su palabra en nuestro corazón. Mateo 13:37. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que representa las tinieblas. Tinieblas es oscuridad, sombra, noche, falta de claridad en la visión. Las tinieblas es la falta de la luz. ¿Qué es la luz? Proverbios 6:23 dice que la enseñanza es la luz. Si analizamos nuestra Biblia, lo que a ella le falta es luz, es decir, le falta enseñanza a la letra. Entonces cuando la Biblia habla de las tinieblas, está hablando de la letra. Analicemos algunos textos. Deuteronomio 5:23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, de en medio de las tinieblas se escucha la voz de Dios, es decir, de en medio de la letra podemos escuchar la voz de Dios. 2 Samuel 22:12. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. El mensaje de Dios, que es el maná, está escondido, como dice, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Cuando llegamos a vencer el conocimiento de la letra y su figura que vemos, es cuando podemos ver o entender el mensaje de Dios para nuestro espíritu. Isaías 58:10. En las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Las tinieblas representa la letra, y luz representa la enseñanza. En este texto nos dice, en la letra nace nuestra enseñanza. Y nuestra oscuridad, que es la misma letra, será como el mediodía. Esto nos dice, que al leer la Biblia será tan claro, que podemos entender lo que estamos leyendo. Entonces lo que está sobre el fondo del mar, es la letra que estaba sobre la faz del abismo. ¿Dónde es el abismo? Deuteronomio 33:13. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo. En el último renglón dice, que el abismo está abajo. El abismo es abajo. En Génesis 1:2 nos muestra una figura. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu está sobre la faz de las aguas, y las tinieblas debajo de estas aguas, sobre la faz del abismo. Miremos la figura del mar.
Al fondo del mar se encuentran las tinieblas que representa la letra y sobre esas aguas se mueve el espíritu. El pueblo de Israel anduvo sobre el fondo del mar. Éxodo 15, 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, que representa que el pueblo pasó por el mar sin tocar el agua y pasar por tierra seca. Representa que el pueblo de Dios pasó por la ley o la letra, que estaban sobre la faz del abismo. Esto representa que el pueblo de Israel estuvieron andando sobre la ley de Dios, pero en letra, porque dice en Hebreos, que esta tierra era seca. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Qué representa el mar? El mar es un agua contaminada, porque ahí habita el Leviatán. Isaías 27, 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este dragón está en el mar. Apocalipsis 20, 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Qué es el mar? Génesis 1, 10. A la reunión de las aguas llamó mares. Para ser un mar, hay que juntar muchas gotas de agua. ¿Qué es el agua? Proverbios 18, 4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Cuando el hombre habla de la Biblia, con su propio criterio, son aguas profundas. Por cada palabra mal interpretada, se está formando un mar, y como tiene todas las palabras mal interpretada, es un mar de palabreríos. Es decir, que la ley de Dios está en lo profundo de ese palabrerío, porque este hombre solo utiliza un solo texto de la Biblia y lo interpreta a su imaginación, y con su propio criterio, y tampoco el Espíritu Santo está en su palabrerío, porque dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La faz es la superficie de un lugar. Todo esto sucede luego del pecado del hombre en los cielos. Oseas 14, 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Cuál fue nuestro pecado? Juan 16, 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Jesús, pero no solo es decir no creo en Jesús, sino, el no creer en lo que él habla y dice. Juan 6, 63. Mis palabras son espíritu y son vida. No creer en Jesús, representa no creer en sus palabras que no tiene figura terrenal. Al no creer en sus palabras que son espíritu, nos volvemos en ignorante, ignoramos el mensaje y ser ignorante es pecado. Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Al ser ignorantes, somos pecadores y comenzamos a transgredir la ley de Dios, que es otro pecado que cometemos. 1 Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es infringir? Infringir es no cumplir una ley, norma, pacto, o actuar en contra de ellos. ¿Cómo se puede infringir la ley de Dios? El cristiano infringe la ley de Dios cuando al momento de leerla le coloca una imagen. Un pecado lleva a otro. El no creer que las palabras son espíritu nos hace ignorantes. Al ignorar el mensaje de Dios, nos hace cometer el pecado de infringir la ley de Dios. Y esto se llama prevaricato. Esto es en término jurídico de leyes y abogados. Oseas 5, 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. La prevaricación es violación a la ley. El hombre prevarica la ley de Dios, usándola para entenderla terrenalmente. El Señor dice, prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Al prevaricar la ley de Dios, lo que hacemos es engendrar hijos extraños. No se refiere a un hijo físico. El hijo en la Biblia representa el entendimiento. Cuando el cristiano prevarica la ley de Dios, es entonces que tiene entendimientos extraños, hijos malditos, es decir, entendimientos maldichos. Todo esto comienza en no creer que las palabras de Dios son espíritu. Para eso viene el Señor, para darnos el entendimiento que perdimos en los cielos. 1 Juan 5, 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero.
y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Este principio de Génesis 2:1 en lo espiritual, representa el inicio del hombre en el camino de Dios, porque sin entender muy bien la Biblia comienza a querer hablar de ella, con su criterio y forma un mar de palabreríos, es por eso que la letra queda al fondo de ese mar. Ahora, las tinieblas ya no están abajo sobre el abismo, el Señor viene y la rescata. Mateo 18:11 porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. La ley de Dios se pierde en el palabrerío que el hombre habla, con sabiduría terrenal. Lucas 15:9 y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. En este pasaje el Señor nos muestra que perdió fue un dracma. El dracma es una unidad monetaria de Grecia. Cada palabra en la Biblia representa a una moneda de dinero. Con esa moneda podemos comprar algo duradero o algo ligero. A más palabras conocidas, más dinero tenemos, con ese dinero podemos cambiarlo por el conocimiento terrenal, que sería algo pasajero, como podemos también cambiarlo por algo duradero, o eterno, como es el entendimiento espiritual. El Señor viene y rescata su ley de las manos de los mercaderes, para hacernos comprender que la ley es espiritual. Romanos 7:14 porque sabemos que la ley es espiritual. Ya la letra no se encuentra en el abismo, está a nuestra disposición para poderla leer y entenderla espiritualmente. Romanos 7:16 y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Primero Tito 8 pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Por mucho tiempo habíamos entendido que la ley solo era para los judíos e israelitas, porque así nos los habían enseñado, pero ahora entendemos que la ley es buena, si la usamos para entender los misterios de Dios y obtener la vida eterna. Génesis 1:2 ve y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo en ese tiempo de desorden, solo se movía sobre la faz de esas aguas y mar de palabrerío. La figura nos muestra esto. La letra estaba en lo profundo del mar, el hombre habla un mar de palabrerío, donde y quien reina es Satanás, sobre esas palabras y el Espíritu de Dios, no está en esas aguas, sino que está sobre las aguas, esto representa que esas aguas necesitan sanidad para ser limpias. Ezequiel 47:8 y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. Ezequiel 47:9 y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. El propósito que Dios tiene con la humanidad, es sanar su lenguaje terrenal y darle el entendimiento espiritual de su palabra. Las aguas de arriba, que son sus palabras espirituales, vienen y sanan nuestro lenguaje de palabreríos que teníamos. Apocalipsis 22:1 después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Con este proceso, el Espíritu de Dios, ya no se mueve sobre las aguas, sino que el mismo Espíritu de Dios, está dentro nuestro. Romanos 8:9 mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya no andamos en la carne. ¿Qué es la carne? Juan 1:14 y aquel verbo fue hecho carne. El verbo fue hecho carne, quiere decir que la carne representa la letra o el verbo que viene a ser lo mismo. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ya no vivimos bajo lo que dice solo la letra, sino que entendemos que esa letra tiene un mensaje diferente para nuestro espíritu. 1 Corintios 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No debemos olvidar que somos templos de Dios, y en el templo de Dios no debe existir ninguna imagen de las palabras de la Biblia. Conclusión. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
La tierra está desordenada y vacía, representa a que nuestro corazón está desordenado y vacío de la enseñanza de Dios. Cuando tenemos esta condición, las tinieblas están sobre la faz del abismo. Representa que la ley de Dios está en lo profundo de nuestro mar de palabreríos que hablamos o predicamos en todos los lugares. Colocamos a Dios y su ley en lo más profundo de nuestro ser y comenzamos a predicar con nuestro criterio. El Espíritu de Dios se mueve fuera de ese palabrerío, porque dice el texto, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no se puede mezclar con la sabiduría humana, está fuera del lenguaje humano, terrenal y animal, sin entendimiento espiritual. Leamos Biblia, y dejemos que ella misma se explique. No mezclemos nuestra sabiduría con las palabras de Dios, es así que se forma un mar. Pero un mar de palabrerío espiritualmente. Que tenga un excelente día.